Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Y un saludo afectuoso a todos los que a través de internet nos siguen cada 8 días. Dios es bueno. Cuando digo que Dios es bueno es porque todo lo que Él hace es bueno, y también lo que le pide al ser humano, refiriéndome a obedecerle, es bueno también. Es bueno. Hace 8 días los que estuvieron presentes pudieron escuchar que la religión, dentro de su distorsión del evangelio, le enseña a la gente que como andamos en la gracia, y la gracia de Dios es infinita, es grande, es hermosa, y bueno, lo es. Pero la religión enseña que como su gracia es tan grande y tan maravillosa, entonces a Dios no le importa y no le interesa que lo ofendamos, que pequemos, que hagamos cosas malas. Yo les dije, ¿por qué creen ustedes que en la religión la gente no cambia? De hecho, no va a cambiar, en la religión no va a cambiar la gente. Pero ¿cuál es la razón? La razón es la estructura de la religión. Los fundamentos de la religión son las ideas de los hombres, y también añado, es la distorsión de la escritura por parte de ellos. Y así le enseñan, distorsionan la escritura y le enseñan a las personas, y así la gente ya no se siente tan mal. O sea, ¿en qué sentido ya no se siente tan mal? Bueno, es que me está hablando con la Biblia. Así lo dicen. Muchas personas así lo dicen. Es que ahí me hablan con la Biblia. Y sí, sí hablan con la Biblia. Y hoy vamos a revisar algunas de las doctrinas, si es que se le puede llamar así, que enseñan en la religión, y efectivamente se basan en la palabra de Dios. Pero como enseñé y expliqué hace 8 días, Pedro dijo respecto a los escritos de Pablo, dijo así: nuestro hermano Pablo ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y es lo que ha ocurrido en estos días. Dije, la religión tuerce las escrituras para su propia perdición. Y el día de hoy yo quiero hablar de un tema que va a ser útil para todos, porque yo no quiero que alguien piense y diga, es que están hablando de la religión y qué bendición, porque sí hay mucha gente religiosa y engañada. Sí, pero yo he dicho que hasta yo me puedo hacer una religión en mi propia mente. Es más, algunos de los presentes, puedes traer una religión en tu propia mente, ¿sí? Y querer así vivir. ¿Por qué te lo digo? Porque el siguiente tema respecto a la religión es este. La religión, o quien se forma una religión en la mente, siempre se preocupa por hallar un camino para llegar al cielo y a Dios, pero trayendo consigo el pecado. Sí, o sea, la religión intenta por todos los medios, y tu religión que te forjas en tu mente, así lo intenta. Con pecado Dios me acepta, con todo el pecado Él me acepta, y voy a ir al cielo, no importando, ¿verdad?, que yo retenga mi pecado. Y es que así es la religión. Como no tiene a Dios, pues no puede hacer que una persona cambie. Los ministros no tienen el poder del Espíritu Santo para llegar al corazón de la gente y bote su pecado, lo aviente, lo aleje y vive una vida justa. La religión no lo tiene. Quiero decirles que muchos grupos que hoy son religión sí tuvieron en algún momento a Dios. ¿Cómo me acuerdo 20, 25 años atrás? Inclusive los cantos que les inspiraba Dios a estos hombres. ¿Te acuerdas de algunas letras de los cantos? Sin santidad nadie verá al Señor. Dice el canto, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Esos son cantos, distintos a los de ahora. Esas payasadas en donde sale un hombre en un video con una mujer, y según es una alabanza que ha sido la sensación del momento, la niña de tus ojos, que ni siquiera se le ve algo espiritual ni menciona a Dios, pero así hay muchos cantos ahora en la religión, pero que contrastan mucho con la forma de pensamiento. Y aquí aplica lo que dice la escritura: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando en aquellos años 80, 90, el corazón abundaba de amor, de fe, de justicia, de querer hacer las cosas bien para Dios en todo, en casa, en la escuela, en todos lados, ¿qué cantos podían surgir de movimientos de ese tipo? Sin santidad nadie verá al Señor. Yo te adoro con todo mi corazón, con un salmo te alabaré. Haz mi corazón, dice, puro y santo. Pero ya no se escucha. No, la religión ahora dice, es que nadie es justo, no hay perfectos, ¿verdad? Y a los que se esfuerzan con todo el corazón por sí hacer las cosas bien, les pueden llamar radicales, legalistas, perfeccionistas, etcétera, y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la religión intenta, por todos los medios, torciendo la propia escritura, intenta meter con todo y su vida de borrachera al pecador.
Llega el pecador a la religión con toda borrachera. Vente, yo te voy a meter en el cielo. Ahí vas a estar. Pero la escritura dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Llega la mujer amargada que no ha perdonado, pero también la quiere meter al cielo. Solo que hay una parábola, si ustedes la han leído, ¿sí? En donde Dios está como que asemejando ya el cielo. Y le dicen a uno, oye, ¿y tú cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Si se acuerdan de esa parábola. ¿Cómo entraste? Y el otro enmudeció. No quiere decir que alguien se va a infiltrar en las moradas celestiales o que alguien se va a pasar, sino la parábola está escrita para que nadie quiera pensar que reteniendo su pecado va a poder llegar y estar con Dios. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Aunque queramos en nuestra mente decir y engañar hasta al predicador. Mira, a mí hay gente en este movimiento que me ha engañado. Viven en pecados, en robos y les pregunto, ¿cómo está tu vida? No, muy bien, de maravilla. Y están robando. De veras te lo digo en serio. Y después, como Dios saca las cosas a la luz y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, pues resulta que estaba robando. Oye, ¿por qué no lo dijiste? No, es que tuve miedo. Ah, sí, pero aclaro. Llegaba a la reunión a interceder, a orar, a lagrimear. Yo he visto gente lagrimeando en las reuniones de oración. Yo he visto gente hasta los domingos y visto gente que domina la escritura que dices, qué bárbaro, esto domina la escritura bien. Se hacen una religión en ellos, así viven en esa religión, pero viven en pecado. Así demostrable. Pero esa es la religión de la que te voy a hablar, o la parte de la religión que en este día voy a exponer. La religión intenta por todos los medios meter al ser humano al cielo, ¿sí? Pero qué tiempos aquellos en donde la gente y muchos movimientos, si es cierto que estoy hablando de la religión ahora, muchos movimientos que hoy estoy criticando, y válganme la expresión porque así lo marca la escritura, estoy juzgando, haciendo una crítica constructiva, muchos de los movimientos sí tuvieron de Dios. Son de aquellos que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne, ¿sí? Gente que como te he dicho, y te mencioné solo algunos cantos, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si en tu corazón hay santidad, hay justicia, hay deseo de hacer las cosas cada día mejor, es obvio, vas a crear cantos que vayan de acuerdo a lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Entonces, tristemente, ahora ya no se habla de esto, sino se justifica solamente el pecado. Vamos a orar y a pedirle a Dios su bendición. Padre, te amamos con todo el corazón, Dios. El salmista dijo, y con toda razón, salva, oh Jehová, porque han desaparecido de la tierra los piadosos. Sí, es cierto. Hoy es el mismo clamor de nosotros. Salva, oh Jehová, porque han desaparecido de la tierra los justos, los piadosos. La gente ya no quiere hacer tu voluntad. Y no tan solo eso, busca retorcer tu palabra y así enseñarle a la gente y decirles que van a ir al cielo contigo directamente, con todo y su pecado. Padre, ayúdame, fortaléceme. Padre, porque la verdad, esta palabra es tuya y tú has tocado muchos corazones. Bendícenos. Amén. Amén. Hay un debate ahorita en el medio religioso, un debate que ha originado opiniones en contra, a favor, indignación en algunos que son, considero yo, más celosos de la palabra de Dios, y es la siguiente. Se dice que si una persona se suicida, o sea, se quita la vida, de repente dijo, ya no quiero vivir, basta ya, y tomó una cuerda o medicina o lo que sea en exceso, y se quitó la vida. Entonces, ciertos personajes en el medio de religioso opinan que eso es algo perdonable. O sea, se murió, hay testigos, está la cuerda, se ahorcó. Qué triste, ¿verdad? Y lo digo con respeto por la persona que lo ha hecho así, porque muchos lo han hecho. Pero lo que se ha enseñado para dar consuelo a las personas, a los que en vida, están en vida, es que la persona se murió y si alguna vez confesó a Jesús como su Salvador o alguna vez se arrepintió, entonces él va directito al cielo, directo al cielo. Dije, esto ha originado opiniones a favor, en contra. Claro, yo estoy en contra, quiero aclarar. ¿Por qué? Porque cuando una persona se suicida, leímos o estudiamos en una ocasión, si ustedes recuerdan, cuando había personas en la Biblia que deseaban y ansiaban morir, pero no se mataban finalmente, corrían a Dios y Dios los levantaba, ¿verdad? Después de su depresión. Bien bonito. Eso es lo que nos dice la Escritura previo al suicidio en un cristiano. ¿Por qué? Porque muchos ansiaron morir, como Job, como Jeremías, como Elías. Después de grandes batallas decían, quítame la vida, ya no quiero vivir. Pero después venía, como en el caso de Elías, el silbo apacible. Como en el caso de Job, aunque él me matara, en él esperaré, ¿verdad? Esa es la respuesta bíblica. Pero tristemente hay muchos predicadores que ni quiero mencionar porque algunos yo entiendo que tuvieron de Dios en su inicio, pero opinan que es perdonable. O sea, la insistencia de la religión es llevarte al cielo con todo y pecado.
Ahora, ¿por qué se suicida una persona? Por cobarde, hay que ser fríos en decir esto. Por cobarde. ¿Por qué? Porque si tenía familia, dejó una familia. No le importó su familia, ¿verdad? Yo le dije a una persona, ¿tú te quieres suicidar? Sí, ¿por qué? Porque he sufrido, me han lastimado, etcétera. Le digo, a ver, ¿a ti te gustaría que alguien te lastimara a ti, a ti, a ti? No, no, no. ¿Que alguien te hiriera? No, no, no. Ah, mira, quiero decirte que si tú te suicidas, vas a dejar a gente llorando y quizás tu esposa o algún otro familiar sea el próximo en también suicidarse. ¿Por qué? Porque tú le estás causando un dolor. Te vas a ir, pero vas a dejar un dolor en las personas, ¿verdad? Entonces, el que se suicida o el suicidio es un acto pecaminoso, egoísta, una persona que ya no quiere luchar por la familia. ¿Cuántos de los que somos padres de familia a veces ya no quisiéramos seguir adelante? Nos pasa, puedes desanimarte y sigues adelante. ¿Por qué dices? Por amor. ¿Te acuerdas de la carita de los pequeños, de la sonrisa, de los momentos bonitos con tu esposa, etcétera? Y dices, vivo, quiero vivir, quiero seguir adelante. Ah, pero como he dicho, el acto egoísta, ¿cuál es? Me mato. Y allí está la bola de predicadores diciendo, es que no hay ningún problema, es perdonable. O sea, él está en la presencia de Dios. Fíjense, ¿qué es? Meter a la gente al cielo con todos sus pecados, meter al pecador dentro de ese lugar que es santo, pero con todo y pecado, ¿sí? Una de las personas que opinó a favor de esto puso el siguiente ejemplo, ¿sí? Delante de un auditorio y además ese programa se transmite por televisión, o sea, cientos de miles y quizás millones de personas escucharon esto que vas a oír. Él dijo, bueno, yo también opino, más o menos parafraseando sus palabras, que ese pecado es perdonable. ¿Por qué? Porque algunos dicen, más o menos decía él, que como murió en pecado, pues se perdió. Pero yo les voy a hacer una pregunta, dijo así. A ver, ¿cuántos de los que están debajo en este auditorio, cuántos no tienen pecado ahorita, que no hayan pecado? Levanta por favor tu mano. Pasaron las cámaras, nadie levantó su mano, ¿verdad? O sea, todos en ese auditorio no levantaron la mano porque todos tenían pecado, ¿sí? Todos tenían pecado. Les digo, a ver, ¿quién no tiene pecado ahorita? O sea, te lo voy a poner más fácil. A ver, ¿quién no codició ahorita a la mujer de su prójimo? A ver, ¿quién no mintió en la semana? Y que ahorita está en ese pecado, no se ha arrepentido. A ver, ¿quién ahorita, a lo mejor te lo voy a poner hasta de ese modo, porque ahí sucede, ¿quién anda crudo? ¿Quién viene crudo ahorita, Larón? Pues todos, ok. Si este edificio se derrumba sobre de nosotros, así lo dijo, ¿a poco nos vamos a perder? ¡Claro que no! Dijo él, escuchen lo que dijo él, te estoy repitiendo lo que dijo él. No nos vamos a perder. En otras palabras, todos tenemos pecado. Todos pecamos, todos, todos, todos. Así lo sostiene. Es que eso es lo que piensa la religión. Pero el asunto es que está basado en la escritura, entre comillas, ¿eh? Está basado. Porque recogen algún argumento. Yo vi el texto que recogieron para avalar el suicidio en una persona que se dice cristiana y está tan lejos, está en Mateo, está tan lejos, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y nada que ver, pero lo retuercen, le cambian la dirección y lo hacen llegar a donde ellos quieren. Es que tú, cualquier predicador, puede retorcer un versículo, retorcerlo y dirigirlo hacia el egoísmo o hacia lo que tú quieres fortalecer en tu vida, pecado principalmente. Claro que se puede. Entonces, hay una cosa en la religión. La religión no cree que se pueda vivir en una vida justa y santa, ausente de pecado. Cuando tú le predicas a personas nada de la palabra de Dios, no conoce nada, y les dices hay que dejar el pecado, muchos de ellos te responden así, sí, cierto, ya es justo, ya hay que cambiar, ¿sí? Cuando vas con el religioso, le dices hay que dejar el pecado, te dice, ¿qué? No hay justo ni aún uno, nadie es perfecto. Nadie, nadie. Y como hace 8 días enseñé, te dicen, es que estamos en la gracia y no en la ley. O sea, nadie puede dejar el pecado. O sea, no se puede. Yo no sé qué creas tú, pero te voy a dar muchos argumentos. Espero Dios me dé gracia, me ayude para que podamos o pueda yo argumentar y de este estudio pueda salir gente inclusive con una forma distinta de pensar respecto de que si se puede o no se puede dejar el pecado. Como las personas o muchos predicadores, ¿sabes qué ha pasado? Este camino es difícil, el camino de la justicia y de la santidad. En este camino no se acaban las pruebas, ni las luchas, ni las tentaciones, sino a veces conforme vamos avanzando en el camino y buscamos hacer mejor las cosas, incrementan las tentaciones. Y hay muchas personas que se cansaron de luchar. Se cansaron de luchar en contra del pecado, en contra de la maldad. Se cansaron de luchar, de ser justos. ¿Por qué? Porque
Quizás vinieron muchas tentaciones en sus vidas y dijeron, es que esto es muy difícil, finalmente mejor me acoplo al mundo. Jeremías en un día se desanimó. Si tú recuerdas, el pueblo religioso hipócrita al que le tocó predicar, pues nada más no cambió y no cambiaba. Y un día Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Jeremías tenía ganas de ser igual que ellos. Y Dios lo exhortó, él se desanimó y Dios lo levantó y lo animó. Pero le dijo, conviértanse ellos a ti. O sea, que ellos sigan lo que tú sigues, el fuego, el amor, el deseo de hacer las cosas bien, porque tú predicas y reprendes el pecado. Y tú no te conviertas a ellos. ¿Quién eran ellos? Los religiosos, los hipócritas, los que estaban mal en su vida. Queridos, quiero tocar por lo menos 2 de los muchos versículos que retuercen en la religión, todo con el objetivo de que la gente siga pecando. Sí, no en vano la Escritura dice que los ministros, los profetas, fortalecen las manos del pecador. ¿Para qué? Para que no deje de ofender a Dios ni lastimarlo. Es tan importante que nosotros fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios, porque el día que tú quieras tomar una decisión, así lo deseo yo. Yo sé que quizás muchos no te vas a convertir hoy, pero dejando sembrada la palabra, la semilla, el día que quieras tomar decisiones las vas a hacer de la manera correcta y no conforme a la religión. Dije que el deseo de la religión es siempre fortalecer el pecado en las personas. Hay casos en donde el congregante puede llegar con el pastor y decirle, oiga pastor, la verdad, quiero ser sincero, he estado en pornografías. El pastor no le puede decir nada porque él ha estado de adúltero. Ha habido casos, o sea, ¿cómo le puede decir? Entonces juntos y con una conciencia atormentada, ¿tú crees que van a abrazar aquellos textos en donde dice el Salmo, la santidad conviene a tu casa? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Van a abrazar la doctrina de la radicalidad, la justicia? ¿No es más fácil que escuchen a alguien que justifique el pecado? ¿A poco no, miren? ¿A poco no ustedes quisieran oír esta noticia? ¿No quisieras escuchar que ya no importa ni te esfuerces por cambiar? Muchos que se están esforzando. Tú quisieras escuchar esto, ya no te esfuerces, no te esfuerces por dejar malos pensamientos, ya no te esfuerces, es que hay una nueva puerta, la nueva puerta es esta, es que Dios en su palabra nos dice que con todo y pecado nos va a recibir en el cielo, o sea, no hay ya más necesidad de luchar, deja esas luchas, deja de voltearte cuando ves a las mujeres, deja de buscar ser justo y restituir al agraviado, etcétera. Esa noticia estaría buena para muchos y muchos las escuchan en las religiones. ¿Por qué? Porque les gusta. Porque no quieren luchar, voy a explicar más adelante. Porque no quieren dejar de lastimar a Dios, voy a puntualizar más adelante. Por eso abrazan estas doctrinas, esas doctrinas que son más cómodas. ¿Cuál es la primera doctrina que enseña en la religión? Porque no le enseña la palabra. Romanos en el capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hasta ahí paramos y leemos. Este versículo lo han tomado como un arma y que les ha funcionado en la religión. Les ha funcionado porque la gente ignorante, he dicho, la gente que no gusta estudiar la escritura, que prefiere escuchar y aceptar como verdad lo que otro se supone ya pensó, no les gusta ir a la escritura, entonces dicen, es que el pastor dijo que no hay justo ni aún uno. ¿Cómo es que retuercen esta parte de la escritura? Como bien dijo Pablo, aquí a los romanos escribiendo, Pablo escribió cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿verdad? Dice aquí la escritura, no hay justo ni aún uno. El religioso lo lee, como no quiere amar a Dios, como ama sus malas acciones, como es el clásico soberbio, aquella clásica persona que no recibe consejo, el clásico enojón, pues quiere que algo le haga sentir bien. Estar con Dios, ¿cierto o no? Estar con Dios, pero también recoger un argumento bíblico para que pueda decir, ya ves, la Biblia no me reprueba, la Biblia no me condena. Al contrario, aquí la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Esta es la lectura y esta es la interpretación de la religión. O sea, no hay nadie que pueda obedecer a Dios en justicia. En otras palabras, no hay nadie quien le pueda amar con todo el corazón. No hay nadie que pueda, por amor a Él, alejarse de todas las maldades, el pecado, las codicias, las lujurias, el enojo y todo lo que hemos mencionado en muchas y en distintas maneras y formas aquí en este lugar. Es lo que enseñan en la religión, lo que estás oyendo. Si tú no lo habías escuchado, bueno,
Escúchalo. Pero esto es lo que enseñan exactamente. Hace unas semanas les dije que siendo yo de 16 años solamente, fui a platicar con un grupo de pastores. Uno de ellos acababa de regresar de un seminario. Y yo les decía, es que las cosas ustedes están mal. Aquí era un centro de fe, esperanza y amor en Atzapán de Zaragoza. Yo dije, ustedes están mal, los jóvenes andan de borrachos. ¿Qué pasa? Los de la alabanza andan en la borrachera, andan ahí tomando. ¿Qué pasa? ¿Y sabes qué dijo un pastor? Porque me decían, es que estás mal, eres un exagerado, hablas de un perfeccionismo, dejar de tomar, dejar de echarse sus cervezas o lo que sea, y después ir a tocar la alabanza, eso es perfeccionismo. ¡Eres perfeccionista! ¿Por qué? Porque les decía, es que Dios nos enseña a no codiciar, nos enseña a no enojarnos. Entonces, molesto, el que acababa de venir del curso teológico, cosas hay que no se aprenden en teología, él dijo, yo sí me enojo, yo sí codicio a las mujeres, ¿y qué? Así con rostro indignado. Imagínate un predicador de 28 años enseñándole a un joven de 16 años que codicie, que se enoje, que no sea justo, que no sea recto, que no busque a Dios. Imagínate el ejemplo. Ahora entiendes por qué. Si el predicador eso enseña y eso piensa y eso vive, ¿cómo va a estar la demás gente? Por eso lo podrido que ves en la religión. Por eso en las religiones nunca vas a ver a alguien que tenga miedo de mentir. Nunca vas a ver a alguien que tenga miedo de lastimar a su esposa, a sus hijos. No. No, eso no existe en la religión. En la religión existe la comodidad. Sí quiero religión, pero la que me diga que me voy a ir al cielo con todas mis borracheras, mis crudas, que llego ahí el domingo en Auditeca, hay gente que llega crudo, ahí están. Pero eso sí, no importa que venga crudo y apestando su boca a todavía lo que se bebió la noche anterior. Eso sí, ahí tiene el sobre para que diezme. Porque eso sí importa y sí interesa. Pero la rectitud, la justicia, lo bueno, lo justo, no, eso no importa. No me hables de lo justo, no me hables de lo recto. Así clama el corazón de muchas personas, inclusive que pueden estar dentro de nuestros grupos, escúchalo, debo de ser justo, dentro de nuestros grupos, haciéndose una religión. Sí, yo voy a ir al cielo, pero no importa cómo viva. Pues a lo mejor hasta te justificas y dices, yo he visto al hermano Ricardo, como algunos dicen, porque nos busca gente hasta de otros países. Y hay quien dice, pues a él no lo conozco y está bien, a mí no me conocen. Y estoy dispuesto a que me vengan y me conozcan. Pero sabes, si me conoces y yo vivo en pecado y confirmas que vivo en pecado, ¿eso niega la escritura? Que hay que ser justos, llenos de amor para con Dios. Allá por las calles de Tehuacán hay muchos egoístas que dicen, ahora ando en mis vanidades, en mi pecado, en mi maldad. ¿Por qué? Es que ando tropezado. ¿Por qué estás tropezado? Porque fulanito que está en la religión tal y aquí y hablan de este grupo. Es que mira cómo vive y qué te importa en el buen sentido. Si yo estoy mal, les he dicho a algunos, pues caramba, quédate en tu casa, abre la escritura, demuestra que lo que juzgas y dices es verdad, porque si no te va a condenar a ti mismo. Porque si tú dices que otros no hacen lo bueno, entonces quiere decir que entiendes qué es lo bueno, porque estás juzgando al otro. Quiere decir que sí tienes lógica y sí tienes razón. Pues ponte a hacerlo. Ponte a hacer las cosas que Dios, tú dices, pide y son mejor a tu forma de ver. Pero no es cierto. El ser humano desearía estar en el umbral de la muerte y decir, Dios, muchas gracias. Porque aunque nunca he restituido robado, porque aunque nunca dejé de lastimar y decirle estúpida a mi esposa, porque aunque nunca busqué ni leí tu palabra con todo, tu gracia es tan preciosa, es tan abundante y ahorita me vas a recibir en la gloria. Así de absurdo y de lógico es el religioso. Y el que toma para sí una religión en su mente. Así de ilógico. Así es la religión. Dicen, no hay justo ni aún uno. Después de eso, cuando yo estaba, te digo, hablando con un pastor o varios pastores del centro de fe, llegó el principal y entonces le expuse lo mismo. Molesto se dio la vuelta y se fue. Y ahí iba yo corriendo, el chamaco iba corriendo atrás de él. Y le dije, usted cura con liviandad la vida del pueblo, de lo poquito que sabía yo a los 16 años. Y es ahí cuando otro me dijo, no hay justo ni aún uno. Les digo, acababa de venir de un instituto. Es que no hay justo ni aún uno. No puedes pedir que la gente aquí, los que nos decimos creyentes, seamos justos. No, todos pecamos, todos hacemos lo malo. Y entonces le respondí, la Biblia dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Hay justos o no hay justos? Se quedó callado, la verdad, de lo poquito que sabía en la escritura. ¿Por qué? Porque hay que estudiar la escritura, queridos. Pero vale la pena analizar lo que estamos aquí leyendo, que la religión retuerce. Porque les digo, este es el caballo de batalla. La religión en los diferentes grupos, cuando una persona de la religión llega a los diferentes grupos que tenemos y regresa a su congregación y les dicen en su congregación, el pastor, ahí son perfeccionistas y hermana, por favor hermanita, no te turbes. Y si no puedes dejar la amargura, no te turbes. No hay justo ni aún uno. Así le dicen. Ok, ¿qué quiere decir aquí que no hay justo ni aún uno?
Bueno, primeramente quiero que hagamos un ejercicio muy saludable. Ellos dicen que no hay justo. Yo nada más te invito y vamos a hacer rápidamente esto. Los que tienen concordancia en sus Biblias, busquen la palabra justo. Hay muchísimas veces aplicado a las personas que hacen el bien, pero bueno, rápidamente, pues esto va a quedar grabado y a ver si las personas que solamente se conforman con oír lo que dice el predicador, mejor estudian la escritura. En tu concordancia, los que tienen concordancia, los que no, no se preocupen, busquen la palabra justo. Ahora, yo quiero que tú por lo menos busques un versículo en donde mencione la palabra justo y se refiera a una persona que busca a Dios. No sé si ustedes también coincidan, creo que las concordancias van a coincidir. Génesis 6:9, ¿cierto o no? Los que tienen concordancia. Génesis 6:9. Noé, varón justo. Ok, pero si no hay justo, ¿quién era este entonces? Era una persona cuya vida se centraba en la justicia. Entonces, ¿era justo? Sí, sí era justo. Y además dice que era perfecto. Esa palabra a veces no me gusta ocuparla porque la gente la mal entiende. ¿Sí? La palabra perfecto es lo mismo que íntegro y justo, recto. O sea, y la Biblia siempre te invita a ser justo y a ser recto. Si a algunos les ofende la palabra perfecto, pues bueno, tómalo así. Perfecto es hacer todo tu esfuerzo, poner todo tu amor por obedecer a Dios de todo corazón y hacerlo. Eso es todo. Y se puede, claro que se puede. Eso dice Génesis, que Noé era varón justo. Alguien que busque Apocalipsis 19:8. En nuestra concordancia, los que queremos, y si queremos estudiar y no creer nada más lo que nos dicen para justificar el pecado y meter así, o intentar meter al cielo a la gente con todo el pecado, dice, el lino fino son las acciones justas y las acciones las hacen las personas. O sea, los que hacen acciones justas son justos. Dice aquí que el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, desde el Génesis hasta Apocalipsis nos habla de los justos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Isaías dijo, ay del impío, porque mal le irá. Decida al justo, que bien le irá. Así dice la palabra. Mucha gente en la religión no ha leído ni siquiera Salmos y Proverbios, porque el libro de Proverbios es, por así decirlo, un continuo comparativo entre el justo y el injusto. Y tú lo puedes ver tantas veces, a ver, en casa puedes tomar la concordancia y ver cuántas veces dice y habla del justo y tú analiza a qué se refiere. Y son muchas las veces que el libro de Proverbios lo menciona, lo dice. Entonces, número uno, ¿hay justos? Claro que sí hay justos. El justo es el que obedece a Dios, ¿sí? En la religión deberían de decir, aquí no hay justos, aquí. Aquí porque no queremos obedecer a Dios, ni hacer las cosas como Dios quiere, aquí. Pero que hay justos, claro que hay justos. La palabra justo es una persona recta, dije antes. Alguien que con todo su corazón quiere obedecer a Dios. Alguien que alguien más se acerca y le dice miente y dice no quiero. Alguien que alguien más lo invita a hacer jugadas chuecas o decir mentiras o hacer muchas otras cosas malas y dice no quiero. Alguien que sus sentidos le invitan a proferir o a decir groserías, maldiciones o a guardar rencor contra alguien y él mismo dice no lo voy a hacer, eso es ser justo. Alguien que lucha, pelea en contra del pecado, que no se vence, que no se derrota fácilmente él mismo, sino que él lucha continuamente por hacer a un lado las malas acciones, busca ser recto en su vida, ¿sí? Entonces, sí hay justos, pero entonces ¿a qué se refiere Pablo cuando está recordando un salmo? Porque es un salmo, lo recuerda y dice, no hay justo ni aun uno. Ahí les va. Cuando dice que no hay justo ni aun uno, es lo siguiente, no hay ni una sola persona que Dios le conceda vida, el privilegio de vivir, que le conceda desarrollarse bien y llegar a una edad en donde es responsable de sus pecados, quizás 12 años, 11, yo no sé, y que cuando llegue a esa edad, y aún desde antes, pero ahora con conciencia, cuando llegue a esa edad, comience a alabar a Dios y a bendecir. O sea, nace, desarrolla, crece, llega a la edad de 12 años y empieza inmediatamente a alabar a Dios, a decirle, Dios, gracias porque nací. Muchas gracias porque formaste mis pies, mis manos. Padre, muchas gracias porque hasta hoy llevo 12 años y me has cuidado, Dios. Ayúdame porque me provocan y yo no quiero pecar contra ti. ¿Conoces a alguien así? No existe, no hay. Todos pecaron, dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes a quién se refiere cuando dice todos? Todos, todo el género humano. Todos, hombres, mujeres, todos, todos. El deseo del corazón, el designio del corazón, lo dice Génesis también, del hombre, desde su juventud, es lo malo, es el pecado. O sea, lo que él busca hacer es lo malo.
siempre. Entonces la Biblia dice, escuchen una cosa, no hay justo ni aun uno. O sea, no hay quien pueda decir yo no necesito arrepentimiento. No hay quien pueda decir yo no he sido una mala persona porque todos, el mejor de nosotros apesta delante de la presencia de Dios, discúlpame. El mejor. El que no violó, no robó, no adulteró, no fue narco, ese el mejor, pero es soberbio, pero no ama a su esposa, a sus hijos, apesta. Está mal delante de la presencia de Dios, discúlpame esos términos, pero es la verdad. Por aquellos que se sienten unas buenas personas todo el tiempo, por aquellos que dicen yo no he hecho tanto mal, esta palabra debiera penetrar en el corazón de aquellos que se sienten bien, que dicen que no tienen nada que restituir, que les dicen es que arrepiéntete, ¿y de qué? Es que restituye, ¿y qué restituyo? Es que busca a Dios, ¿y para qué lo busco? Yo estoy bien. Yo no necesito nada, no necesito a Dios. Yo solito he sido una buena persona, me he dominado mis pasiones, yo no codicio, yo no he hecho cosas malas, soy una persona buena. Por eso Jesús dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. O sea, por gente que se sintiera justa, porque Jesús sí vino por justos, realmente. Era una ironía lo que le estaba diciendo. Yo no vengo por aquellos que se sienten justos, por aquellos que sienten que todo lo han hecho bien. Si tú eres una persona que sientes que todo lo ha hecho bien, entonces a ti se aplica esa parte que está escrita ahí en el libro de Romanos. Para ti se aplica, ¿sí? Entonces no hay ninguna persona justa por sí misma. Tiene que ser justificada por Dios. Si entiendes que cuando razona uno la escritura, como que se cae un velo y dices, verdaderamente es distinto a lo que yo había creído o querido creer. Me llamó una persona de otro país y te lo comparto por si alguien acaso quieres también ser humilde y confesar que realmente tu vida, aunque tienes religión, no te sirve para nada ni te ha servido. Se necesita valor para decir, llevo años en la religión y jamás había entendido que mi vida no le agrada a Dios. Llevo años en la religión y ahora entiendo que soy como un Nicodemo, que conocí, que tengo o tuve conocimiento, pero que no soy nada y que no sirvo para nada y que no soy cristiano. Queridos, así hay mucha gente en la religión. Otra forma de pensamiento o caballo de batalla también de la religión está en Romanos 7. Dije que cuando Jesús vino aquí a la tierra, en realidad Él sí vino y desde antes consoló a los justos, porque cuando Jesús estaba en la tierra sí había gente justa. María y José eran justos. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Escuchemos la interpretación de la religión. Esto es lo que dice la palabra, y a este tipo de párrafos se refería Pedro cuando decía, es que Pablo escribió cosas difíciles de entender. Esto está un poquito difícil de entender. ¿Por qué? Porque cuando no tienes a Jesús en tu corazón y el Espíritu no mora en tu vida, la Biblia dice que el Espíritu es santo. Y si algo santo está en ti, el Espíritu Santo va a provocar en ti santidad. Entonces, cuando una persona no tiene a Dios y a su Espíritu y hace muchos intentos por obedecer a Dios, cae en esta experiencia. El apóstol Pablo, es legítimo decir que estaba narrando su experiencia con la ley, no tenía la gracia, sino este párrafo está hablando de una persona que lucha por obedecer a Dios, pero no tiene la gracia. Está hablando de una persona cuya razón y lógica le dice, deja el pecado, deja de mentir, deja de robar, deja de codiciar, deja todo eso. Y la persona empieza a hacerlo solo en sus fuerzas,
¿verdad? Sin quizás una convicción verdadera de pecado que después le lleve a salvación, pero empieza a luchar, y así se forman, y así hay muchas religiones en donde las personas llegan y dicen sí es correcto, y empiezan a luchar con el pecado, a luchar, y no pueden finalmente. ¿Por qué? Porque no han profundizado en su pecado y porque no tienen la gracia de Dios verdaderamente que te libera de todo esto. Entonces, cuando en la religión leen esto, dicen, bendito Dios. Bendito Dios, porque Pablo era igual que yo. Pablo dice que lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, yo también, yo no quiero codiciar a las mujeres y no quiero, pero las codicio. Yo no quiero decirle e insultar a mi esposa, pero insulto. Ay, qué bonito texto está aquí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bendito sea Dios. Así vive la religión. Así retuercen la escritura. Ustedes no saben por qué llegan o están nuestros vecinos que son religiosos y por qué pueden lastimar a quien sea y por qué pueden ser tan deshonestos y por qué pueden ser tan más pecadores y peores y viles que los propios que no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué lo son? Porque los religiosos pastores los fortalecen con este tipo de textos que ellos retuercen a su antojo. Híjole, yo no me imagino al apóstol Pablo siendo, cuando escribió Romanos, siendo, como dice aquí. Simplemente él estaba haciendo, y ustedes lo pueden estudiar en casa, Pablo estaba haciendo como una tabla comparativa. El capítulo 7, si quieren estudiar y llegar a entender y comprender mejor lo que está diciendo este versículo, estos versículos, estos capítulos, el capítulo 7 se refiere a una persona no regenerada, que lucha con la ley, como varios de los presentes luchas con la ley. Luchas con lo que es bueno. Tu mente te dice, ya deja, ya desiste, ya deja el pecado, pero es tan grande todavía tu egoísmo interno en donde luchas y dices, sí quiero, porque mi razón lo dice, pero no puedo, termino haciendo lo que no quiero. Así es. Romanos 7 describe a un pecador, a una persona que se encuentra con la ley, porque aquí dice, es que yo no conocía la ley, pero ahora que la ley dice, ¿verdad? No codiciarás, entonces entiendo, o ya llegó la ley, ¿verdad? Dice, entonces, Romanos 7 es la vida de una persona inconversa. Y Romanos 8, si tú los pones así, y discúlpenme el término que voy a utilizar, si tú pones los dos capítulos 7 y 8, es como decir blanco y negro, así. Es como decir dentro y fuera. O sea, encuentras experiencias muy contrarias. Porque el de Romanos 7 es un fracasado, quizás como tú. El de Romanos 7 es una persona deprimida, desanimada de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que está experimentando. O sea, no es un convertido, pero la aplicación que en la religión le dan es esa. Ay, hermanos, si ni Pablo podía hacer las cosas bien con Dios, si ni Pablo podía obedecer, ahí están sus palabras escritas. Él dice que ni él mismo podía, que terminaba haciendo lo que no quería. Ay, hermanos, vean lo que dice ahí la palabra. Pero no dice eso. Romanos 8, versículo. Nada más voy a hacer una comparación para que ustedes vean cómo se puede comprender Romanos 8 y Romanos 9. Y no andar justificando el pecado. Vean lo que dice Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok, el personaje de Romanos 7, por boca de él, dice así, la ley es espiritual, pero yo soy carnal y vendido al pecado. ¿A poco un cristiano es carnal y vendido al pecado? Razonemos, claro que no. El de Romanos 7 es carnal y es vendido al pecado. Romanos 8, versículo 6. Y vean cómo, como dije hace rato, es blanco y es negro, es dentro y es fuera, es contrario, es antagónico. El escrito dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne, ¿quién vive según la carne? El de Romanos 7 es carnal, leímos ahorita. Y aquí el de Romanos 8 dice, los que viven, es como diciendo, del que te acabo de hablar en Romanos 7, del que te acabo de decir que es carnal, él lo dice, yo soy carnal, la ley espiritual, yo soy carnal. De ese dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claramente dice aquí, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, se refiere a los cristianos, no vivís según la carne. O sea, el de Romanos 7 sí vive según la carne, pues él, porque lo dice. Pero el de Romanos 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hasta ahí leemos. Entonces, Pablo, repito, y en conclusión, estaba haciendo ese comparativo. Y tú lo puedes estudiar en casa.
Pablo en ningún momento dado estaba diciendo lo que hoy interpreta la religión. De hecho, los primeros cristianos nunca creyeron que Romanos 7 fuera la experiencia de un cristiano. Siempre entendieron y así lo escribieron y lo dijeron y lo comunicaron, era la experiencia de un inconverso. Pero, ¿qué es lo que hace la religión? Retorcer la escritura. ¿Para qué? Para su propia perversión. Estos son dos argumentos que utiliza la religión y pudiéramos poner otros más. Pero solo quiero recordar, a manera de recordatorio, ellos también dicen que Pedro pecó. O sea, por ejemplo, tú dices, oye, le dices al religioso, cambia tu vida, cambia. Te dicen, hermano, sí, Pedro pecó. ¿Cuántos saben que Pedro pecó? Claro, Pedro sí pecó, ¿sí? Pero jamás, fíjense, toman como ejemplo a Pedro y a David, te dicen, mira David, ¿quién era? Y mira cómo adulteró. Todos estamos de acuerdo que Pedro y David pecaron. Y está escrito aquí en la escritura, pero no está escrito para justificar el pecado de la gente. No está escrito para que la gente diga, mira, mira cómo David pecó, entonces ¿qué tiene? Yo también adultero o fornico. Pero ¿sabes? ¿Por qué a esas mismas personas no se les ocurre poner especial atención en la vida de José? José fue una persona que fue tentado de alguna manera con una mujer, debió de haber sido muy hermosa porque los reyes gobernantes de esos tiempos pues se fijaban en mujeres hermosas de cuerpo y de forma, debió de haber sido muy hermosa y se le estaba ofreciendo a José. No sé, no lo dice la Biblia, si José ya estaba cayendo en tentación quitándose sus ropas o la mujer ya lo estaba desvistiendo, pero José huyó y dejó sus ropas. El asunto es que no pecó. El asunto es que él dijo estas palabras: ¿cómo habría yo de pecar contra Dios? ¿Sí? Haciendo semejante cosa. Así dijo José. Entonces, ellos utilizan, ¿verdad?, los ejemplos de personas que pecaron, pero se les olvidan el ejemplo de muchas personas que no pecaron, que no se enredaron en lo malo, que no hicieron las cosas malas. Y además quiero decirte, vamos rápido a primera de Juan, rápidamente, para que entendamos esto. Pero siempre con estas doctrinas lo que la religión está queriendo explicar es esto: no se puede dejar de pecar, no se puede dejar el pecado. ¿Cómo es posible que crea semejante cosa? Eso es ser legalista, eso es ser perfeccionista. No es cierto, no se puede dejar de pecar. Primera de Juan, capítulo 3, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está hablando de la pureza. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hasta ahí leemos. Aquí hay una explicación y si continúas leyendo te deja una idea todavía más clara con referencia a si se puede o no se puede dejar de pecar. Simple y sencillamente te está diciendo que una persona que permanece en Dios no peca. La religión dice todos pecamos y recoge textos para justificar ese pensamiento. La Biblia aquí dice que el que permanece en Él no peca, o sea, no quiere pecar. Si tú continúas leyendo, te lo clarifica un poco más a qué se está refiriendo, porque dice el que permanece en Él no practica el pecado. O sea, hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Un cristiano, lo he explicado en muchos momentos, que un cristiano sí puede llegar a pecar, pero como un asunto aislado y no como cada 8 días, porque en la religión es cada 8 días ir a confesar y a reclamar la sangre de Cristo y a bañarse en la sangre de Cristo y a decir es que todos pecamos, por eso Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, no hay problema, ya todo lo que yo pueda hacer de aquí en adelante, todos los pecados que cometa, Él ya los pagó, solo es que debo ir, pedirle perdón y ya nada más. Así lo interpreta la gente, la religión, pero aquí dice, el que permanece en Él no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando una persona vive pecando, es por eso,
porque no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no vive en pecado continuamente. El pecado no es la norma de su vida. Es un evento aislado y muy bajo presión. Un evento que no es continuo, que no continuamente está lastimando a Dios, que no continuamente está ofendiendo a Dios. Ahora, entramos a este punto que es importante. Y espero que esto, de aquí en adelante, esto te lleves en tu mente. Hasta aquí he buscado aclarar, de acuerdo a la Biblia y razonando y con lógica, que los argumentos de la religión no sirven y no son interpretaciones adecuadas. Pero ahora vamos a razonar. Vamos a razonar lo siguiente. Si nosotros aceptamos las doctrinas de la religión que enseñan que el ser humano no puede dejar el pecado, estamos pisando un terreno muy complicado. ¿Por qué? Porque el ser humano, para que pueda venir a Dios, Dios le pide y ser recibido, Dios le pide que se arrepienta. Y arrepentimiento es dejar el pecado. Pero si no se puede dejar el pecado, ¿cómo se va a arrepentir la persona? Y si no se puede arrepentir la persona, ¿cómo se puede salvar? Si el arrepentimiento, dice Corintios, es para salvación. O sea, te arrepientes, después crees en Jesús como tu Salvador y eres salvo. O sea, ¿cómo se puede salvar una persona si de entrada le están diciendo no se puede dejar el pecado? O sea, no lo intentes. Te vas a cansar. Hay pastores que le han dicho a sus congregantes, porque yo creo que sí ha habido personas que en la religión sí se han salvado, no por los mensajes, sino por su búsqueda. Y llega fogoso el recién convertido y dice, ya no quiero hacer las cosas malas, ya no quiero pecar, mira, no quiero ver la televisión. Y le pueden hasta manejar textos como este: no seas demasiado justo, como dice Eclesiastés, no seas tan radical, espérate, detente, no seas tan exagerado. Así le pueden decir en la religión a las personas. Claro, ¿y cuándo van a tener una comunión con Dios si no entienden que tienen que dejar el pecado? Por eso te digo, pisan un terreno complicado. Pero pensemos en lo siguiente. Dios dejó los 10 mandamientos, que posteriormente él mismo dijo, toda la ley se resume en estos 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente, amar a nuestro prójimo implica no robarle, no mentirle, no decirle groserías, no hacer ningún daño en contra de nuestro prójimo. Dios es amor, Dios es bondad. Si Él dejó los mandamientos, pero no se puede obedecer, ¿cuál es el resultado? Un Dios injusto. Dios es injusto. Dios es injusto porque me pide que yo deje de hacer las cosas malas, pero yo soy un ser humano que no puedo. Toda aquella persona que dice es que no se puede obedecer a Dios, es como si declarara y dijera, Dios es injusto. Dios es como un faraón. ¿Sabes por qué? Porque Faraón le exigía la misma cantidad de ladrillos a los israelitas en el trabajo, pero les quitó la paja. Le dijo, ya no te voy a dar paja y sin embargo me vas a dar la misma cantidad de ladrillos que hacían los israelitas cuando estaban siendo esclavizados. O sea, Dios te pone y te pide cosas que definitivamente no se pueden dejar de hacer. Dios te pide, y Él mismo bajó del cielo, estuvo aquí en la tierra y enseñó en el Sermón del Monte y le dijo a las personas, no codicies, pero no se puede. Qué injusto, qué malo, qué desconsiderado. Eres como aquel padre que le pide buenas calificaciones al hijo, o aquel patrón que exige trabajo pero no da lo suficiente para que se puedan hacer las cosas. No se puede, queridos, dime si se puede o no se puede. Pero lo que en la religión le están diciendo eso es, aunque no es su intención, eso le están diciendo a la gente, a todos los congregantes, todos los que escuchan esto, es como si les dijeran, es que Dios es malo. Dios es malo. ¿Por qué? Porque Él te quiere ver ahí luchando en contra de la codicia, pero Él sabe que no se puede dejar. Pero te quiere ver luchando ahí con tu amargura, pero Dios sabe que no se puede dejar uno de amargar. Dios te quiere ver ahí sufriendo porque no puedes ir a la borrachera o a algún otro pecado. Pero ¿para qué nos dice eso Dios si finalmente no se puede? Y queridos, si finalmente no se puede obedecer a Dios, quitemos Éxodo, quitemos Deuteronomio de la Escritura, arranquemos esas hojas. Es ironía, claro, no lo voy a hacer. Quitémosla si no se puede. Quitemos todo el sermón del monte porque nos habla de una pureza del corazón. Y si yo no puedo sacar la amargura de mi corazón, y si yo no puedo dejar de ofender, ¿para qué está escrito? No sirve para nada. Y así es como en la religión. En la religión utilizan una Biblia mocha, una Biblia que no está completa, una Biblia en donde están arrancadas las verdades más importantes que nos llevan a la salvación. Querido, si no se puede, no lo leas, no lo creas, quítale la hoja religioso que vas a escuchar este mensaje. Porque no se puede. Porque entonces, ¿para qué lo dijo Dios?
¿Para qué lo dijo? Sabes, querido, yo no cuestiono si se puede o no obedecer a Dios en todo. Yo no lo cuestiono porque sé que se puede. Yo no cuestiono el hecho de que Dios te pida, deja de codiciar, robar, saca la amargura, saca todo lo que tienes mal. Eso yo no lo cuestiono. El problema no es si se puede o no obedecer a Dios. El problema es si quieres. Es distinto. O sea, el problema no es que no se pueda, porque se puede. Se puede, aquí yo pienso bastante y se exalta más el egoísmo del ser humano. ¿Cuántas veces se le ha pedido al ser humano? Al ser humano le puedes pedir algo para Dios y te dicen, es que no se puede. No puedo ir a una reunión, no puedo ni escuchar la palabra, no puedo dejar de codiciar, no puedo dejar de robar, no puedo dejar, pero ha habido muchas personas que han desistido de hacer y cometer pecados, ¿verdad? Solo por conveniencias. Y alguna vez les puse un ejemplo. Ha habido no una, sino muchas personas que cuando van al médico le dicen, señora, ya no se enoje, señora, ni con sus hijos ni con nadie, por favor, ya no se enoje, ya no les diga malditos, discúlpame el término, ya no les diga estúpidos, ya no señora, se va a morir usted, si usted muere, esas impresiones le van a hacer mal. Y por Dios nunca lo hizo. Por Dios nunca lo hizo, pero el doctor le dijo, le da miedo, llega a la casa, hay un problema como los muchos que hay en las familias y la mujer dice, no puedo, no debo, no lo voy a hacer, se aleja, se va, olvida y no lo hace, no hace nada, no busca hacer las cosas, ¿verdad? Que son malas para ella, para ella. ¿Puede o no puede obedecer a Dios? ¿Puede o no puede obedecer a Dios el ser humano? Claro que puede dejar de codiciar en un momento a otro, claro que puede dejar la amargura, claro, pero no quiere, ese es el asunto, no quiere. No quiere, es tan grande el egoísmo y todavía crece más el egoísmo, porque todavía de que no quiere el ser humano dejar su pecado, su egoísmo, todavía dice, a ver, ¿dónde la Biblia aquí dice, por favor? Una vez me dijo uno que se decía cristiano, pero andaba en pecado, confesó su pecado y dijo, hermano, yo buscaba en la escritura, yo buscaba aquí algo, algún texto, algún versículo que justificara mis codicias, mi maldad, no lo halló, muchos sí lo han hallado, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios y nunca peque, ahí también lo dice la escritura, pero sabes, no nos hagamos. Dios pide lo que tú estás capacitado para hacer, eso es todo. Dios te pide lo que tú estás capacitado para hacer, porque en otras circunstancias lo haces. Hubo un hombre que de su boca salían groserías y las peores. Y un día lo confronté y le dije, ¿tú por qué no dejas de decir groserías? Todo el tiempo dices groserías. Él dice, es que no puedo. ¿No puedes? Ayer que estuvo el ingeniero tal aquí, enfrente de él, platicó contigo media hora y no dijiste ni una grosería. Y se quedó callado y dijo, sí, es cierto. Y si no puedes dejar de decir groserías, y si no puedes dejar de insultar, de ofender, ¿verdad? Dios es injusto y creamos en un Dios injusto. Y si tú sales de este lugar y dices, es que no se puede, ya lo intenté, mentira, no has intentado nada. Tus intentos son como no queriendo, como aquel que va a buscar trabajo, pero dicen ahí, sale a buscar trabajo rogando a Dios no encontrar. Ese eres tú. Buscas a Dios no queriendo, buscas a Dios no queriendo entregar todo, buscas a Dios no queriendo dar tu vida, tu ser, todo lo que Él se merece, así lo buscas. Buscas a Dios por religión, buscas a Dios nada más porque te conviene quizás, por cualquier razón, pero no hay la esencia verdadera. Así eres, pero de que se puede, se puede. Claro que se puede. ¿Cuántas historias tan egoístas hay? ¿Cuántas historias tan egoístas hay en matrimonios, en personas, en jóvenes que pueden cuando Dios les llama, no sientan una tristeza? Cuando ves a las mujeres que mejor el médico, un hombre terrenal, un hombre mortal, le dice, deje la amargura, deje el enojo, deja ya eso. Y la mujer huye. Hay mujeres que se desobligan de los problemas de la casa. ¿Por qué? Porque se meten en otro problema, indignarse contra el hijo, la hija, etcétera, y ya están muertos. Porque así lo dijo el doctor y así sucede además. ¿Cuántas decisiones tomamos en la vida? Y decisiones de dejar muchas cosas malas. Hay personas que tienen que arrancar la soberbia de su ser para que les puedan dar un trabajo. Y nunca lo hacen cuando alguien les dice, es que Dios te lo pide. ¿Cuántas cosas te lo ha pedido Dios? Mira, escúchame lo siguiente. ¿Cuántas cosas te ha pedido Dios y no las has hecho? ¿Y cuántas cosas en la vida te ha costado trabajo hacerlas? Mucho trabajo, pero dices, lo logré, lo hiciste, diste todo, hiciste un esfuerzo, fuiste más allá, fuiste longánimo, hasta aquí llegó tu fuerza y fuiste más allá y dijiste, lo hago. No lo has hecho, es la verdad. Pero luego si dices, es que ya lo intenté, es que no se puede, es que no hay justo ni aún uno, es que otros no son cristianos, es que no se puede, es que veo toda la gente, todos pecan. Queridos, Noé no dijo eso. Noé fue en contra de toda una sociedad que vivía en ese momento. Y él dijo, era un pregonero de justicia, dice la palabra. Un pregonero de justicia era alguien que predicaba lo justo.
Curiosamente dice la religión, no hay justo ni a uno. Pero Noé les predicaba y les decía a todos, vuélvanse, cambien su vida, dejen de pecar. No, queridos, si allá en la oficina de tu trabajo hay personas que no dejan el pecado es porque no les da la gana. Punto, se acabó. Si en la religión la gente no deja el pecado no es porque no pueda, porque querido, ¿sabes qué se necesita para dejar el pecado? Amar a Dios. Sentir el dolor que hace el pecado. Cuando la religión dicen, no se puede dejar el pecado, y cuando tú dices, ya lo intenté y no se puede, lo que estás diciendo es que no puedo dejar de lastimar a Dios. Es que no puedo dejar de herirlo. Es que no puedo dejar de otra vez hacerle una herida en su frente. Es que no puedo dejar de escupir a Dios. Es que no puedo dejar de hacerle daño. Es lo que tú estás diciendo. No sé si lo habías visto de ese modo o no. Pero eso es lo que estás diciendo. Y mira, de que se puede, se puede. No es soberbia lo que te voy a decir. Jamás en mi vida volví a abrir una revista pornográfica como lo hacía antes de convertirme. Jamás. Jamás, jamás me rebelé otra vez en contra de mi padre. Porque yo, aunque no decía groserías, una vez se lamenté a mi padre. Jamás, jamás lo volví a hacer. Y ni lo quiero hacer, aunque ha cometido él muchos errores. Pero no lo he hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo te predico algo que es cierto. Si no, mejor me dedicaría a mi trabajo, cerraría este libro y me iría. Si no se puede dejar de pecar, estoy loco. Entonces yo, por ti de todas formas, invito a la gente, deja la amargura, deja de robar, deja de mentir. Seamos justos ante Dios, esforcémonos, demos todo, demos lo mejor. Vamos adelante. ¿Estaría yo loco? ¿Estaría yo loco? Sería una persona como los merolicos que están ahí en la calle, hablando fantasías y divirtiendo un poco a la gente y ya. Pero no, queridos. Esta es la realidad, de que se puede obedecer a Dios, claro que se puede. Dios te ha facultado para que lo puedas dejar de hacer. Dios te ha dado la facultad. Conocí una persona a quien le dijeron, tú estuviste en otras religiones y en otros lugares y yo jamás vi que cambiaras, te veo transformada. Lo que no hizo nunca en años de religión. Lo que no hizo nunca, aun cuando cantaba, alababa y andaba aquí en congresos de acá para allá, corriendo, subiendo, bajando, pero no era convertida, no había dejado sus pecados. Lo que no hizo, Dios lo hizo en un momento. Y te voy a decir por qué lo hizo. Ella tiene en mente esto, escúchalo, en mente. El pecado lastima a Dios. El pecado ofende a Dios. Y ella dice, yo voy a luchar por el honor de Dios. Así lo dice, son sus palabras, hasta hoy. Y su mamá está espantada, admirada. ¿Qué pasó con ella? ¿Sabes qué pasó? Dejó la religión y encontró a Dios. Dejó a los pastores de la religión y encontró a Dios. Dejó el engaño, la farsa, la maldad. Dejó de creer en lo que justifica el pecado y entendió lo que la Biblia dice, porque mientras la religión dice, no te preocupes, no hay justo, ni aún uno, sigue pecando, sal y haz lo que quieras, solo diezma, solo haz esto, solo haz otra cosa, aquí en la religión. Y empezó a abrir los ojos. ¿Sabes por qué pecas tú? ¿Y sabes por qué peca la gente? Porque estás ciego, porque no has abierto los ojos de a quién lastimas. Esa es la realidad, porque no has visto. Y es tanto y tanto y tanto tu egoísmo que yo hago remembranza en lo que dije hace rato. Acuérdate cuántas cosas tú lograste por ti. Ya sea en cuestiones de trabajo que te costaron, ya en cuestiones de dominar tu carácter por situaciones ajenas a Dios. Muchos han dejado muchos pecados en la tierra, no por Dios. Muchos los han dejado, no por Dios. Pero sí los han dejado y cosas que son pecado, cosas que son pecado. ¿Sabes por qué en Alcohólicos Anónimos y en muchos de esos lugares la gente deja de tomar? ¿Sabes por qué? Y lo logran porque tú puedes ver a la persona que estaba, como he dicho, orinado, ahí todo crudo, tirado en el suelo y de repente ya no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ya no. ¿Sabes por qué? Porque le dijeron tu salud está en peligro, la próxima y te mueres. Y ahí andan en la calle caminando vivos y lograron dejar la borrachera. Testimonio de que el ser humano puede hacer y obedecer a Dios. Puede hacerlo, pero no lo hace porque no quiere. Dios no es injusto. Él no es injusto. 1 Corintios 10:13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Voy a volver a leer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hasta ahí leemos. Dice aquí la escritura, contrario a lo que enseña la religión, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones referentes a cualquier pecado
son perfectamente posible obedecer. Es humanamente posible obedecer. Tú puedes, estás capacitado. Dice Dios, es como si te dijera, no te he pedido ningún imposible. Quiero parafrasear o quiero interpretar así para que lo entiendas. No te he pedido algo imposible. No es algo que no puedas hacer tú. O sea, no te he pedido cosas que estén en otras dimensiones. Dime tú y analiza los mandamientos, ¿cuál de todos ellos es un mandamiento que esté dicho o para otra dimensión? No hay nada. Simplemente dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí en el contexto se refiere a la iglesia, a los cristianos. A los cristianos se les dice, ninguna tentación te ha venido que no sea humana. O sea, humanamente posible obedecer. Se puede, a ti también. Y dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puedas resistir. Mira, la tentación es la invitación al pecado. Aquella fuerza que sientes que casi te obliga a hacer las cosas malas. Esa es la tentación. Pero esa tentación Dios le ha puesto un límite. O sea, aunque sea dura, no te va a vencer. Si tú quieres, aclaro. Si tú quieres, lo ha prometido Dios. Porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y está dicho para cristianos, pero también para la persona que no conoce a Dios. Esto se aplica. Ninguna tentación que te pueda venir es superior a tus posibilidades, porque entonces inmediatamente podrías tú decir, Dios es injusto, inmediatamente, ¿sí? Pero es fiel Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir y además dará también juntamente con la tentación la salida. Judas 24 y terminamos ya. Judas, antes de Apocalipsis, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. ¿En qué? En pecado. Y sin mancha, aunque les duela a muchos, estos términos no les gustan en la religión. Es que Dios puede guardar sin caída y sin mancha. Aunque a veces parezca que es difícil obedecer a Dios. Pero no, queridos. No. Creo que lo que Dios pide de todos los seres humanos, Él sabe que son cosas que las puede hacer. Tú las puedes hacer. Tú dirás, o sea, de hecho hay algunas personas que a lo largo de los años que he ministrado me preguntan así como confundidas. ¿Y por qué yo no puedo obedecer? Dice. Como que esto es para otras personas y no para mí. Sí, puede ser. Debiera responder yo. Sí, es para otras personas. Es para los que les duela ofender a Dios. No para ti, a ti no te duele. Es para los que quieran luchar. Tú no quieres luchar, tú quieres algo cómodo. Eso debiera yo de responder. No he respondido eso. Sí. Hermano, no puedo dejar la amargura. Esto es para otras personas. Claro, porque tú eres un egoísta. Hermano, no puedo dejar de codiciar a las mujeres. Esto no es para mí. Claro que no es para ti. Hasta el día que quieras dejar la lujuria, la maldad y echarla para afuera, así como echaste todo el pecado y la maldad. Esto es para los que quieran entender el dolor que siente Dios cuando alguien peca. Esto es para los que quieran entender que cada amanecer es una bendición del cielo y que es la oportunidad de demostrarle a Dios con hechos, acciones, lo que Él significa para ti, para mí. Claro que no es para los que no quieran. Claro que no es para aquellos que digan, es que quizás esto no es para mí. Muchísima gente ha escuchado eso. Muchísimos que me han dicho, esto no es para mí. Queridos, la salvación es para todo el mundo. Y Dios le dice a todo el mundo que deje el pecado, no a unos cuantos. Querido, no es difícil hasta cierto punto obedecer a Dios cuando hay este incentivo, esta fuerza. Mira, y no es vanagloria y lo saben muchos hermanos y hemos glorificado a Dios por ello. Pero mucha gente se está convirtiendo y yo escucho algo. ¿Sabes qué es lo que me dicen? No me dicen aquel clásico dicho, hermano, ya estoy bien, porque fíjese que me iba a ir al infierno y ya no, ahora ya tengo el temor de Dios en mi vida y ahora ya no peco. Hermano, es que la verdad, aquellas prédicas tan duras, tan buenas, esas me han ayudado. No, todos parece que se pusieron de acuerdo en distintas ciudades, distintos puntos del país, todos dicen, no queremos lastimar ya más a Dios. No queremos ofender a Dios. Una mujer esta semana me dijo, yo no quiero volver a ser la basura que yo era antes y no quiero volver a amargarme. Ella se amargó contra su esposo. ¿Para ellos es esto?
Sí, para los que quieran obedecer a Dios. Y se puede, claro se puede, pero el dicho es este: si tú dices que no se puede, y si el religioso que va a escuchar esta enseñanza sigue diciendo que no se puede obedecer a Dios, lo que estará diciendo es lo que antes ya dije: no puedo dejar de lastimarte, Dios. Dios, me amas tanto, dice tu vida por mí, me cuidas, me das de comer, pero no puedo dejar el pecado. Mira, Dios, tú dices que yo no me amargue, no puedo, Dios, no puedo, pero gracias por toda la gracia que voy a seguir disfrutando, Dios. Gracias, Dios, pero no se puede, Dios, no se puede. No lo intentes, no sigas, no, Dios, y aún así contigo voy a ir al cielo. Gracias por todo, queridos. Eso es basura, eso es engaño. Lo verdadero es esto: Dios, claro que se puede, porque expliqué hace 8 días, cuando una persona entiende la gracia de Dios, que es un regalo, no te quedan fuerzas. Dios mismo a ti te deja sin fuerzas para levantarte en contra de Él y seguir pecando. Ya no te quedan fuerzas, te desvaneces espiritualmente, no te queda fuerza para seguir en la amargura porque dices: lastimé a mi Jesús. No te quedan fuerzas para seguir robando porque dices: lastimé a Jesús. No fue un movimiento, una estructura, no, fue a Jesús. No hay fuerzas, de verdad. ¿De dónde saca fuerzas el pecador para decir: he escuchado la palabra de Dios, pero todavía me cuesta? Te cuesta dejar de ser egoísta, te cuesta. Te cuesta dejar de ser esa clase de persona ingrata que ofende, que lastima, que lucha con Dios, que repudia a Dios con sus hechos. Pero yo he visto que las personas que dicen: es que ya no quiero lastimar a Dios, son las que con sus familias dan buen testimonio, son los que permanecen, los que siguen adelante. ¿Por qué? Porque sus corazones han sido tocados por Dios, ¿sí? Y no nada más para entender el infierno, como mucho religioso que hubo aquí en Tehuacán. Aquí en Tehuacán había una congregación grande de puro religioso que le tenían miedo al infierno y al hombre. Pero Dios va a levantar y está levantando una generación de gente que le tiene más que miedo, amor. Más que otra cosa, un deseo de agradarle por todas sus maravillas. Cerremos los ojos. Ciega a la gente para que no vea cómo le lastima a Dios. Si le dijeran a la gente, cuando llega la gente y dice: oiga, hermano, es que la verdad, ya ando en pornografías otra vez. Si le dijeran: qué ciego estás. Yo no te pedí que dejaras la pornografía, fue Dios. Háblalo con Él, ve a Él. A Él lo estás lastimando, a Él lo estás ofendiendo. Él saldría y diría: Dios, ya no quiero lastimar, ofender. Pero no le dicen eso, le dicen: no te preocupes, yo estoy en adulterio, tú estás en pornografía, yo en adulterio, estamos igual. En vez de decirle y luchar por lo justo en la casa de Dios. Y si tú quieres obedecer a Dios, mira, primero quítate la idea: si no has dejado el pecado, no es porque no se pueda. No, claro que se puede. Señor, rompe con la religión y saca a tantos de ahí de la religión que por el engaño de ellos y de los que les enseñan te lastiman y no lo ven, solo dicen que tú eres bueno. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu
espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Es que sí se puede. Mira, olvídate de las justificaciones de la religión y las tuyas. Y las tuyas. No esperes ver en cambios en los demás. Cambia tú. Cambia tú. Cambia tu vida. Únete a aquellos que están queriendo ya y han tomado decisiones de amar, de obedecer, de dejar de lastimar. Así es Dios. Son injustos con Él en la religión. Le están gritando en sus oídos: eres un faraón que pides pero no ayudas. Y no es cierto, Dios ayuda. Claro que sí ayuda al que desea, al que quiere. Nos despedimos con este canto y medítalo. ¿Quién te está llamando? No soy yo. Qué absurdo es decir: no puedo dejar de lastimar al que hoy hizo latir mi corazón y me dio un nuevo amanecer. ¿Ves qué absurdo? ¿Ves qué ilógico? ¿Ves qué insensato? El Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo amo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo sirvo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Ahora soy de Él. Dios que yo conozco
Es un Dios que vive y reina, el Dios a quien yo amo. Es un Dios de misericordia, el Dios a quien yo sirvo. Es justo y bondadoso, Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Que no se puede dejar de pecar, que no se puede acariciar a este Dios tierno y mostrarle con nuestra obediencia lo que Él se merece. Ese es un engaño. Eres digno de gloria, Señor, y de obediencia por toda la eternidad. Por ti es que yo vivo, por ti es que ahora yo amo, pues tú has cambiado nuestra vida, Dios, y ahora somos tuyos, Señor. Somos tuyos solamente, Dios. ¿Cómo levantar nuestra mano otra vez? Si esa mano un día se levantó para insultarte, ofenderte, ¿cómo levantar otra vez el rostro y luego decir, no se puede dejar de pecar? Señor, sí se puede, Señor. Gracias por tu misericordia, amor y verdad, Señor. Gracias, Dios. Y exhibe el corazón egoísta, exhibe aquel que ha dejado y logrado muchas cosas, mas no por ti, sino por enfermedad, por miedo a otras cosas, y las ha dejado y ha luchado, y por ti no lo ha hecho. Pero Dios, tú eres nuestro todo, tú eres nuestro amor, tú eres nuestro Dios, eres nuestro amado Padre, nuestro Salvador, el que nos dio vida, esperanza, el que hace salir su sol sobre justos e injustos, el que nos alimentó aún todos los años que estuvimos en pecado. No nos faltó el alimento, la salud. Eres Dios verdadero, eres Dios de misericordia, eres grande, eres maravilloso, eres la roca eterna. Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina, el Dios a quien yo amo es un Dios de misericordia, el Dios a quien yo sirvo es justo y bondadoso, Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo,
Él.